Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Amigos televidentes, saludamos a nuestro siguiente invitado, Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País. Hasta este momento de Alianza País, entendemos, asambleísta, que hay un proceso disciplinario en contra suya, luego de que el presidente públicamente ha pedido que sea usted expulsado de Alianza País, lo ha calificado de traidor y desleal. ¿Cuál es su situación en este momento? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días a la ciudadanía. Bueno, además de esos dos calificativos, también me dijo burro, figurete y otros insultos más. La verdad que lo que yo hice fue argumentadamente establecer las razones por las cuales ejercí mi derecho a la objeción de conciencia en el voto de la ley de plusvalía. Y yo le perdono al señor presidente los insultos porque no vamos a caer en una suerte de enfrentamiento con el primer mandatario y simplemente pues a esos insultos le vamos a devolver con más argumentos. ¿Usted se siente ya fuera de Alianza País luego de que ha iniciado este proceso disciplinario en la Comisión de Ética, decía yo? El día martes me notificaron a las 14:49 de que yo debía, y como no abría el correo, me llamaron por teléfono a las 15:34 que vi la providencia y tenía hasta las 17 horas, es decir, 1 hora y media más o menos, para contestar los descargos de por qué había votado o no en la ley de plusvalía, es decir, 1 hora y media. Por ende, pues para mí pues es la crónica de una muerte anunciada, la suerte estaba echada y el resultado para mí es evidente, ¿no? Pero como lo expuse en las redes sociales, inmediatamente me dieron al día siguiente 48 horas más, o sea, hasta hoy día, cosa que haré y cumpliré el procedimiento. Pero lo que va a ocurrir, lo que yo creo que va a ocurrir, y es que simplemente se va a cumplir la disposición que ha dado, pues, digamos, quien de alguna manera, pues, ordena en el movimiento, lamentablemente. Y esto, yo quisiera retomar algunas declaraciones suyas. Usted ha dicho, el movimiento tiene un dueño. Sí, a veces con la calentura uno recibe insultos, tampoco crea que eso es bonito. Y ahora, cuando uno sufre en carne propia este tipo de cosas, uno se da cuenta lo que sufren otras personas y claro, uno reacciona ante esa escalada de insultos, ¿no? Yo lo que sí he visto pues es que yo entré y siento decepción, porque cuando entré a Alianza País entré en un movimiento ciudadano, un movimiento que lo formaban gente de muchísimas tendencias. ¿Hay democracia al interior de Alianza País, democracia interna dentro del movimiento? Se ha ejercido una práctica democrática en el bloque, pero finalmente muchas veces termina cumpliéndose, digamos, la voluntad del Ejecutivo. Yo lo he intentado hacer, he ido siempre al bloque cuando no he estado de acuerdo en algo y no es la primera vez que ejerzo la objeción de conciencia, lo he hecho anteriormente. ¿Usted discrepó sobre este tema al interior, es decir, dio a conocer sus puntos de vista, sus objeciones frente a la ley de plusvalía al interior del movimiento? El 13 de diciembre, por la tarde, hubo bloque con las autoridades de gobierno, con la ministra de la Política, con el ministro coordinador de Economía de ese entonces y con el director del SRI, y le expuse exactamente los mismos argumentos que están colocados en mis redes sociales y por los cuales me insultaron el día sábado. Y esos argumentos los expuse y una de las grandes preguntas que yo hice en ese momento fue cuál era el origen de la fórmula por la cual se establecía el impuesto a la plusvalía y nunca recibí una respuesta adecuada. Se nos dijo que era una fórmula a la criolla, ecuatoriana, pero que no tenía ninguna base ni siquiera de legislación comparada de otros países, ni ningún tipo de antecedente técnico. Entonces, yo expuse, digamos, podremos tener un programa entero, o podría debatir yo con quien sea, por lo cual yo considero que la ley lamentablemente no cumple el objetivo, que es frenar la especulación, sino que al contrario va a causar un efecto negativo en la industria de la construcción. Ahora, si usted ha estado en desacuerdo durante todo este proceso, hay quienes dicen, sí, pero en el momento de votar, en el momento de la votación, él debió haber utilizado un mecanismo que de alguna manera es válido, es decir, enviar a su alterno y usted no presentarse a la votación. Y eso hubiese sido una alternativa, como lo hicieron otros. ¿Por qué no tomó esa alternativa? Porque primero que dentro del Pleno hay dos debates y los dos debates
se me negó el uso de la palabra. Más aún en el segundo debate, que duró apenas 2 horas y 40 minutos en un tema tan trascendental como esta ley que estábamos tratando. Poquísimas personas pidieron la palabra y sin embargo a mí la presidenta de la Asamblea me negó el uso de la palabra. Yo pensé ciertamente en mi fuero interno que lo que yo iba a proponer, que yo nunca iba a proponer que la ley no se dé. Creo que es deseable tener una ley que combata eficazmente la especulación, pero con pequeños cambios que para mí iban a ser trascendentales y fundamentales. Y por otra parte, efectivamente, lamentablemente en el Distrito 3 no tenemos alternos, porque todos los alternos han renunciado y el único que quedaba está de gobernador de la provincia del Guayas. Me tocó afrontar e ir yo mismo, esperar, tratar un cambio de opinión por parte del ponente de la ley. No se me dio la palabra y estando ya ahí me tocó votar con mi conciencia. El asambleísta Cristian Viteri sale resentido de Alianza País, se va a la oposición. ¿Cuál va a ser su actuación a futuro? No, si me expulsan salgo decepcionado, pero no resentido. Yo creo que siempre lo he dicho, yo porque ahora me insulten no voy a dejar de ser objetivo. Creo que al final del balance, a nivel de asamblea se han hecho leyes excelentes, creo que quedamos en deuda en el tema de fiscalización, creo que a nivel de gobierno son más las cosas positivas que las cosas negativas, y por eso he estado allí hasta el último y seguiré, y he estado, digamos, en este proceso, he creído, he luchado, he bregado por temas como, por ejemplo, tratar de representar la fiscalización en Alianza País. Lo he hecho con absoluta frontalidad. Entonces, yo no me voy a ir a la oposición, esa es su pregunta, no voy de ninguna manera, nadie me va a ver con una camiseta de otro candidato, saltando, gritando con otro candidato. No, yo tengo ciertos valores muy claros que los vengo trayendo desde mi infancia y eso no lo voy a hacer. Yo simplemente me mantendré, si es que me expulsan, como independiente y votaré, como he venido votando, a favor de las leyes que son positivas para el país, que son la mayoría de las que se están tratando en la Asamblea. Y si hay una ley como la ley de plusvalía que realmente afecta a las grandes mayorías, entonces lamentablemente tendré que votar con mi conciencia. Gracias a Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País. Buenos días, gracias. Hacemos la pausa.